Hola, buen día. Buen día. Buenos días a todas y todos. Por fin ¿Se me escucha? estamos acá. Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto. Bueno. Bueno, estamos en la segunda jornada del desmontaje, aunque ayer suspendiéramos el desmontaje propiamente dicho. Estuvimos conectados, hicimos un ensayo, lamentamos mucho que no pudiéramos iniciar, pero ahora sí estamos recibiendo a la gente que estaba en sala de espera y en principio después vamos a hacer la bienvenida formal. Mientras ahora, por un ratito, vamos a decir un hola más informal, como por ejemplo, bueno, acá estamos con el equipo de realización, está Diego Seaje detrás del selectivo Neuquén, que no tiene la cámara, está Valeria Fernández, que estuvo a cargo de la prensa y la comunicación, y está Fernando Aragón, representante de la delegación Neuquén del Instituto Nacional del Teatro, además de ser compañeros teatristas. Y después está Mariana Cirote, jurada. Hola, jurada. Está muteada. Bueno, hagamos así por un rato porque el coordinador tiene en sus manos la muteada y desmuteada justamente para poder garantizarnos un buen desarrollo virtual. Así que por ahora podemos... Hola, Mariana. Bueno, y tenemos a Daniel Enríquez, Yadira, Noelia, del grupo Bajo Terapia, díganme si estoy viendo bien, Laura García, que es integrante del grupo de las tejedoras, que va a estar haciendo hoy su participación en el desmontaje, Juli Tabush, compañera teatrista, y Lorena Rosales, también integrante de uno de los grupos de las obras en selección. Y entonces, y Villa Langostura, estamos ahí, Mariela, hola. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora sí les digo a todos que ahí tenemos a Alberto Moreno, nuestro coordinador de los desmontajes. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días a todas, todos, y muchas gracias por la paciencia de ayer también, y bueno, vamos a ver cómo nos sale hoy esto, que es extraño, ¿no? Digamos, estos desmontajes en estos cuadraditos y viendo las obras por video, así que bueno, vamos a hacer el esfuerzo para que sea lo más productivo para todos. Bueno, acaba de entrar también Sofía Ávila, otra compañera teatrista. Hola, Sofi, buenos días. No podemos, estamos haciendo así porque estamos todos muteados, pero por favor pónganse las cámaras, así los vemos. No sé si estás ahí, Juli, también. Y son 11 y 7 minutos, así que ustedes saben que el tiempo de lo virtual tiene que ser bastante estricto, por lo tanto voy a empezar la bienvenida formal. Ahora sí. Bueno, bienvenidas otra vez a todas y todos. Vamos a iniciar las jornadas, el segundo día de la jornada de desmontaje del Selectivo Provincial de Teatro. Como todos sabemos, este selectivo, que es organizado por el Instituto Nacional del Teatro, este año tiene el carácter virtual, dado el contexto de emergencia sanitaria, y la instancia esta tiene como propósito seleccionar a la obra que va a participar
en la próxima fiesta nacional de teatro, que se va a realizar en la ciudad de La Pampa. Bueno, por un lado la fecha a definir de la fiesta todavía está a definir, y también, bueno, su carácter, esperemos, presencial o virtual, no lo sabemos. Bueno, creo que ya todos lo saben, pero tenemos 6 obras en concurso, 2 provienen de la ciudad de Villa Langostura, 1 de la ciudad de Plotier y las 3 restantes de la ciudad de Neuquén. El desmontaje que corresponde el día de hoy es de las obras Las Tejedoras y Capper y Lobos. Están ahí haciendo, están todas juntas, como los chicos ayer de bajoterapia, que ahí los veo también en el parque tomando mate. Bueno, y les decía, Capper y los Lobos, Alerta Bosques, y agregamos hoy bajoterapia, gracias de nuevo por la paciencia, ya que ayer no pudimos hacer la conexión. Bueno, estamos contentos porque hemos tenido muchas visualizaciones de los videos, de esta exhibición también nueva, de 3 días, que se ha extendido 2 días más, y les cuento entonces que eso es parte del trabajo que hicimos este equipo de realización, que ya creo que les comenté, pero bueno, está Diego Seaje en la producción ejecutiva, que ahí lo ven en lo que se llama el selectivo Neuquén, Valeria Fernández en redes y comunicación, Nicolás Mayolo en la producción audiovisual, Fernando Aragón en la coordinación general y quien les habla, Elsa Hernández en conducción y locución. Lo que sí, entonces, les recuerdo, y lo vamos a ir recordando a través de la sala de espera, que necesitamos pedirles a las personas que ingresen que nominen con su pantalla con su nombre y apellido y mantengan las cámaras prendidas. De esa manera vamos a poder hacer también la participación. La participación va a ser escrita en ese contexto, es decir, si no sabemos quién es la persona, no vamos a poder habilitar su participación. Y les contaba también que siendo 11:10, estamos ya organizados y listos para hacer el inicio del desmontaje. Bueno, Alberto Moreno. Alberto Moreno es dramaturgo y director de teatro, es licenciado en teatro de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor de letras. Para quienes recién ingresan, ya les habíamos dado las bienvenidas, pero volvemos a hacerlo para poder en este sencillo acto dar la palabra. Les recuerdo entonces que es Alberto quien va a coordinar el desmontaje y la participación del público. Y esa participación es, por una cuestión de organización virtual, ya lo sabemos, es escrita, de manera que ustedes escriben al chat y Diego es quien va a coordinar las respuestas o las preguntas o comentarios que tengan para hacer. Así que, Alberto, como quedamos, te doy la bienvenida de nuevo y en este caso voy a mutearme, no sin antes darle un buen día a Sil Forquera, a Judith Del Pino, creo que está aquí, ¿quién más? A ver, hago un pasado. María Pía de Neuquén. De Neuquén. Claro, porque acá se me queda cortado. Así que buenos días y mate de por medio, un buen domingo. Alberto, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Elsa. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo del Instituto Nacional del Teatro que ha estado trabajando en estas jornadas. Agradecer a todos los grupos que se prestan para poder charlar, para poder pensar algunas cuestiones en relación con los trabajos y también sobre lo que yo... vamos a trabajar sobre una primera instancia donde yo voy a comentar medianamente
cuál es mi visión en relación con los desmontajes. Luego van a tener una intervención los grupos para trabajar a continuación algunas líneas que yo voy a proponer en relación con eso, y luego vamos a intentar abrir el diálogo. La idea de desmontaje, para mí, o de devolución de los trabajos, no está vinculado con una idea como más tradicional que tenemos nosotros de crítica sobre los trabajos, ¿no? Como esas visiones valorativas en relación sobre lo que está bueno, lo que está malo, ¿no? Sino que vamos a intentar corrernos un poquito de ahí para pensarlo en otras líneas, ¿no? Y ahí es donde yo voy a presentar esta idea de trabajar las obras atendiendo a tres grandes dimensiones, ¿no? Por un lado, las dimensiones del contexto de producción, ¿sí? Digamos, cuáles son las condiciones que generan o que también traban, ¿sí?, la producción de obras, y la otra pata que sería el contexto de recepción, ¿no? Digamos, cómo esos contextos de recepción y los contextos de producción interactúan fuertemente en la generación de una manifestación artística, y en este caso teatral. Por eso Meletinsky trabaja el concepto de el hecho teatral, ¿no? Atendiendo justamente a estas tres grandes dimensiones que son el contexto de producción, la obra propiamente dicha y el contexto de recepción, ¿no? No se puede pensar, ¿sí?, una manifestación teatral si no está dentro también de este circuito comunicacional que nos va a permitir entender lo que estamos haciendo, pensar lo que estamos haciendo y sobre todo preguntarle a ese material que tenemos, ¿no? Digo, para mí es clave en los desmontajes, más que hacer una valoración sobre los trabajos, preguntar sobre los trabajos, ¿no? Preguntarnos sobre eso que tenemos. Y entonces ahí viene el otro concepto fundamental para una devolución de los trabajos, que es el concepto de poética, ¿no? Digamos, para mí es fundamental porque el gran trabajo que nosotros tenemos en el campo teatral es cómo organizamos esos materiales que tenemos, ¿no? Digo, más que preguntarlo sobre una cuestión temática, ¿no? Digamos, yo cito mucho a Mikhail Bakhtin, ¿no? Un ruso sumamente interesante, que si bien él trabaja en el campo de la estética general, de la literatura, de los discursos sociales, pero él tiene un concepto que es fundamental, que está vinculado con la novela como en su carácter polifónico, ¿no? Después vamos a trabajar justamente en relación con los dos primeros trabajos sobre esta idea de la polifonía, ¿no? Cómo estos artefactos empiezan a darle voz, ¿sí?, a ciertos ámbitos, a ciertos contextos, ¿sí?, que si no estuviera el arte, por ahí no aparecerían o no tendrían visibilidad, ¿no? Y justamente Bakhtin lo que dice es que los temas en el campo del arte son muy pocos. Dice Bakhtin, casi que los temas del arte pueden ser contados con los dedos de la mano, ¿sí? Lo que varía, ¿sí?, plantea este ruso, es el punto de vista, ¿sí? Desde qué lugar yo construyo, ¿sí?, esas materialidades. Y entonces él dice, ya no podemos distinguir tan tajantemente como lo ha hecho la modernidad, ¿sí?, en estas duplas, ¿sí?, de forma-contenido. Lo concreto y lo abstracto, ¿no? Como esas dicotomías muy de la modernidad que Bakhtin la va a romper y justamente va a decir, la forma ya es un contenido, ¿no? Es decir, porque ahí está en evidencia el punto de vista, y ese punto de vista, ¿sí?, es la construcción ideológica que nosotros tenemos sobre esa temática, ¿no? Un poquito eso, y justamente Stravinsky
¿sí? Cuando él va a hablar sobre la poética, a mí me parece un concepto clave. Dice, es el estudio de cómo se realiza, cómo se compone una obra. Y dice, un hacer del orden, ¿no? Entonces, las preguntas que vamos a trabajar en relación con eso van a estar vinculadas justamente con cómo hemos ordenado esas materialidades. ¿Por qué? Porque ese ordenamiento, ¿sí?, está hablando de un punto de vista, ¿sí? Está definiendo una ideología, ¿sí?, y tirando como todas las líneas para la construcción de sentido, ¿no? Y en este sentido, ¿sí?, el sentido no está en la obra propiamente dicha. El sentido está en la interacción entre esos dos contextos de los que hablábamos, ¿no? El contexto de producción y el contexto de recepción, ¿sí? Entonces, un poquito esa es la idea desde la cual, digamos, yo propongo el trabajo de hoy, y vamos a ir con las tejedoras, que están las chicas. Laura es, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, la idea sería presentar el tráiler de la obra de Laura, Las Tejedoras, y a partir de allí, lo que yo te quiero preguntar, Laura, incluso también para compartir con los compañeros, las compañeras, ¿cómo fue el proceso de producción? ¿No? Digamos, ¿cuáles fueron como los momentos claves dentro del desarrollo de las tejedoras? Vamos con... Te hacía estirar los brazos y te hacían moverte al compás. Viene de un linaje de tejedoras. Aprendió de su mamá, de su abuela a tejer. De cualquier perfección estoy demasiado cerca. Demasiado cerca. Sole se crió con las chicas. Para la abuela Rosa es casi como una sobrina. Si tenía sed, elegía una lana color de la leche. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, bienvenida. Gracias. Un gusto, Alberto, y un gusto también estar acá en este selectivo con todos. El momento, digamos, empezó a partir de la escultura de las tejedoras. A partir de ahí yo fui pensando como la obra, la estructura, cómo iba a contar cuáles eran las historias de esas mujeres que estaban sentadas ahí, que era lo que las iba atravesando. Y como el momento, capaz, uno de los momentos más difíciles para mí fue pensar en una obra que es tan chiquita. Yo siempre la pensé como para un público muy cercano, ¿no? Como en mucha intimidad. Era cómo hacer en el teatro que se vean las caras de esas mujeres que son tan mínimas que el espectador no lo puede ver. Y bueno, y ahí descubrí el Kamishibai, que bueno, que me permitió hacer ese juego, porque un poco lo que me preocupaba a mí, decían, una pantalla es demasiado, un cañón es demasiado, tiene que ser algo muy cercano, muy chiquito, muy sencillo. Bueno, eso fue como un poco donde quedé varada bastante tiempo hasta encontrarle la vuelta. Bueno, no, y después mucho trabajo de probar y bueno, y ver, y mucha lectura para poder
contar esas historias que después, a mí como punto importante me parecía ese momento que habilita el compartir un oficio, ¿no? El compartir con otros, hacer algo, ¿no? Es eso que trae la obra de la escultura, me parece como que me atravesaba y me convocaba, ¿no? Como en ese hacer uno está reflexionando y a la vez compartiendo, ¿no? Y estás solo y estás acompañado. Bueno, eso. Bien, buenísimo. No, un poco eso es lo que se ve también, ¿no? En el trabajo, esta cuestión de lo mínimo, ¿no? Lo mínimo y de pronto la necesidad de poner en primer plano, ¿sí? Y sobre todo los rostros de estos 5 universos que vos planteás, ¿no? En el trabajo, y que de alguna manera lo que sucede también en varias obras que yo vi ahora, no solamente acá del selectivo de Neuquén, sino como lo que está circulando actualmente, es como el punto de vista femenino, el punto de vista feminista en relación con el teatro contemporáneo, ¿no? Esto que yo planteaba hace un momento, ¿no? Cómo justamente el gran tema del teatro contemporáneo es la mirada femenina, ¿no? Y la recuperación de ciertas voces que históricamente, ¿no? Han estado clausuradas, han estado controladas, ¿sí? Y no solamente la voz, sino también los cuerpos, ¿no? Esta cuestión de lo biopolítico sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y en ese sentido me parece que tiene esa marca de contemporaneidad el trabajo dado justamente en el punto de vista, ¿sí? Y lo llamativo y lo interesante de este trabajo me parece que tiene que ver con que la forma que se busca aquí para instalar esto que estaba planteando es una forma muy antigua del teatro, ¿no? Que es la forma del relato, ¿no? Ese relato en un acto narrativo, ¿no? Como ese ritual, ¿sí? De contar a un otro y compartir a partir de esto que vos señalás de la idea del oficio, ¿no? Como los oficios también se aprenden por imitación, ¿sí? Se suspende por ahí la palabra y aparece el cuerpo, ¿sí? En relación con el oficio, que es lo que vos planteás como muy claramente en esa primera parte, ¿no? Con el movimiento del ovillado, ¿sí? Que curiosamente también me hacía acordar a mi abuela, ¿no? Como ese dato concreto, puntual, hace que uno ancle en algo personal, ¿no? Que cuando tenemos cosas muy concretas dentro del campo de lo teatral, y lo concreto siempre está vinculado con los sentidos, ¿no? Es decir, con lo que podemos oler, con lo que podemos ver, con lo que podemos tocar, con lo que podemos escuchar, mirar, ¿no? Como el nivel de los elementos concretos dentro del campo teatral a uno lo ancla a algo personal, ¿sí? Y al anclarlo al espectador en algo personal, genera la atracción, ¿no? Genera la tensión entre uno como espectador y esa materialidad que está puesta ahí. Entonces me parecía sumamente interesante, ¿no? Esta cuestión del relato, ¿sí? Del acto narrativo, ¿no? Como un ritual, y este ritual vinculado de las tejedoras. Y justamente ese relato tiene... ¿Se me escucha bien? Ahí volviste. ¿Se me está escuchando? Bien, perfecto. Y ese relato, ¿sí? Tiene esta particularidad que yo señalaba en relación con Bakhtin, ¿no? Es un relato polifónico, ¿no? Y esa polifonía se da a partir del uso de diferentes géneros, ¿no? Fíjate, tenés la fábula, canción, poesía, anécdota, relato biográfico, tenés el cuento, ¿no? Y ahí se estructura de una manera muy potente
el eje de tu trabajo, ¿no? Que es sí. Alberto, ¿estás escuchando? ¿No? Fíjate que Alberto, la palabra... perdón. Sí, te estoy escuchando. ¿Podés repetir eso porque quedaste entrecortado? Por favor. Se escuchó la idea esta de la etimología de la palabra texto, que justamente es tejido. Ok. ¿Sí? ¿Eso se escuchó? Sí, bien. Digo, entonces justamente me parecía que ahí aparecía, ¿sí?, la idea del tejido como texto que se vincula con esta idea de construir, ¿no? Digamos, justamente la idea del oficio del que vos estás planteando, y en relación con tres grandes campos, ¿no? El de la memoria, el de las subjetividades y el de las identidades, ¿no? Como esos tres grandes campos, ¿sí?, que casi como unas abstracciones, pero puestas, ¿sí?, con esta idea de lo que se teje y lo que se desteje, ¿no? Como planteas así como de manera muy interesante esta idea de que como las memorias, las subjetividades y las afectividades son construcciones, ¿no? Y que queda muy patente en este símbolo que aparece al final de el tejer y el destejer, ¿no? No hay nada fijo. Las identidades no son fijas, son móviles, mutantes, ¿sí? Las memorias son construcciones, no es algo que sucedió, sino que yo construyo, ¿sí? Desde un presente también construyo el pasado, ¿no? Y a mí me parecía que estaba como muy en evidencia esa cuestión. A partir de esto, ¿cuáles serían las tres grandes preguntas que yo le haría al trabajo, ¿no? Como las preguntas para poder escarbar, ¿no?, en ese material, pero también para poder pensar los próximos laburos, ¿no?, en relación con preguntas. A mí me gusta mucho lo que dice César Aira cuando plantea que uno escribe esta obra, uno produce esta obra para poder hacer la otra, ¿no? Y como esta idea de que él corrige hacia adelante, ¿no? Bueno, por eso tiene una cosa de loco, de cantidad de novelas que no nos alcanzaría la vida para leer toda la producción de él. ¿Cuál sería la primera pregunta que yo le haría al trabajo, Laura? En relación con la estructura narrativa con la que manejas la totalidad del material, ¿sí? Yo en principio detecto tres grandes momentos, ¿no? Ese prólogo que está abajo, ¿sí? Sí. Como la apertura, ¿no?, de la puerta a esos mundos femeninos. Luego viene el gran bloque de la narración propiamente dicha, ¿sí? Y tenés un tercer momento que podríamos ponerlo como un epílogo, que es ese cuento final donde vos estás, digamos, en la silla tejiendo y destejiendo, ¿sí? Yo le preguntaría, ¿no?, sobre todo porque el epílogo particularmente me queda muy limítrofe. No sé si ese cuento final está dentro de la narración o ya es el epílogo, ¿no? Porque justamente acá aparece esta cosa de la fábula, aparece esta cosa del relato biográfico, ¿no? Como yo escarbaría, ¿sí?, sobre esa estructura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre ese momento limítrofe de la narración y lo que para mí es el epílogo, que es ese último cuento donde aparece fuertemente toda la simbología, ¿sí?, de tu trabajo, ¿no? En el tejer y destejer, que todo lo que estaba como disperso o todas las líneas que habías tirado, en ese acto concreto del oficio,
se une, ¿no? Actúa como una especie de embudo, ¿no? Entonces me parece que yo preguntaría al material cómo puedo hacer para ese epílogo ponerlo en primer plano, como haces con los rostros de la escultura. No sé si se entiende más o menos esta primera pregunta. Ahora, no sé si querés comentar algo. Sí, o no, preguntar a ver, algo. no sé si la llego a comprender. A vos la pregunta va en relación al vínculo con lo que viene sucediendo, o porque finaliza y es abrupto. O sea, termina esa narración y... Sí, estoy planteando en términos de la estructura, ¿no? En términos de la estructura, ¿sí? Sí. Como ese cuento de lo que vos tenés, sino, digamos, me parece que hay un momento en que hay que anclarlo con mayor contundencia y despegarlo de ese segundo momento que tenés, que es el de las narraciones. Ajá. ¿Sí? No digo que es lo que hay que hacer, sino preguntar cómo puedo dimensionarlo, ¿sí? A lo que para mí es el epílogo. Uh-huh. Más o menos. Sí. La segunda es pregunta que está vinculada con este carácter polifónico con el que vos trabajás, ¿no? Como con estos distintos discursos anteriormente. Y ahí la pregunta que le haría a nivel de esos distintos discursos con los que vos entramás el trabajo, pregunto, ¿qué pasaría si ingresa, ¿sí?, un discurso que pueda potenciar a los otros en donde vos estás muy interesada, ¿no? ¿Qué pasa si aparece el discurso humorístico? Uh-huh. ¿No? ¿Qué pasa si aparece algunas formulaciones que estén vinculadas con el humor? Porque ese te va a producir un descanso, ¿sí? Y todo lo otro se va a potenciar de una manera increíble y de alguna manera se va a minimizar, ¿sí?, un grado de solemnidad, Sí. ¿no? Como un descanso, ¿viste? Como llega un momento que uno necesita como un descanso para que después eso, que es muy interesante, sea como más contundente y potente, ¿no? Entonces, esa sería como la segunda pregunta al material, vinculada con un discurso que, no digo que se contraponga, ¿no?, pero un discurso que le quite, ¿sí?, esa solemnidad para que cuando está aparezca de una manera contundente. Sí. ¿Sí? Y la tercera pregunta que le haría al material, y que vos decías que empezaste, ¿no?, digamos, todo el proceso en relación con esa escultura, ¿sí? ¿Cómo se construye o qué elementos tenés vos ahí como definidos que tengan que ver con una dramaturgia vinculada con la escultura? ¿No? Que, digamos, ¿cuáles son los distintos momentos, ¿sí?, que vos tenés o que podés detectar en ese material de la vinculación con la escultura? Tenés como 2 o 3 acciones como que están claras, pero ver de qué manera eso va construyendo también una narrativa de tu vinculación con la escultura. ¿Sí? Me parece que serían como las 3 grandes preguntas para seguir escarbando, seguir indagando sobre el material. Uh-huh. Buenísimo. No sé si se entiende, Laura, algo de lo que estoy tirando. Sí, están buenas como las preguntas, porque también en esto que vos decís de la solemnidad o la necesidad de un descanso, por ejemplo, de todo lo que me decís, es como una de las cosas que yo sí tengo presentes
como en la búsqueda para resolver. Entonces ahí es como que me engancho más fácilmente. Me cuesta un poco más con la primera y la última pregunta para poder terminar de comprenderlas, pero bueno, después veré muchas veces este video y voy a poder, supongo que, dilucidarlo mejor. Bien, hay un material muy interesante de un francés que se dedicó a estudiar muchísimo todo el tema de las narraciones, y de manera muy técnica, ¿no? Sobre los procedimientos, sobre estructuras, que se llama Gerard Genette, ¿sí? En una obra que se llama Figures 3, si bien por ahí es muy técnico, pero es sumamente interesante en el campo de las estructuraciones de las narraciones. Ajá. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, podemos abrir el diálogo con los compañeros para preguntar, consultar. No sé si, Diego, tenés algo que estén preguntando los compañeros, las compañeras. Hola, buen día a todos. No, todavía no tenemos nada, por lo menos hasta el momento, si quieren hacer algún tipo de consulta. Si no, seguimos adelante. Bueno, pensar una pregunta siempre no es tan fácil. A veces uno quiere reformular lo que piensa y hacer la consulta. También nos parece que la escritura de un comentario siempre tiene algo más preciso, tal vez, que no tiene lo coloquial. Perdemos lo coloquial, pero vamos como en una hoja de ruta hacia el trabajo, ¿no?, de las tejedoras. Así que, bueno, Diego está recepcionando los comentarios y las preguntas que ustedes quieren hacer. Y mientras tanto, aquí todos anotando y reflexionando con tus citas y tus comentarios, Alberto. Y también, no, algo que me parece, cuando uno trabaja, ¿no?, esta cuestión de preguntarle al material cosas, y vuelvo a citar a Bastín, ¿no?, como él dice que uno debe estar adentro y al mismo tiempo estar afuera, ¿no? Como, digamos, tener también ese cuidado con los materiales de conservar y cuidar aquello que uno quiere, ¿no?, de aquello que uno le tiene afecto, por más que por ahí pueda ser un capricho, lo que sea, pero conservar también la particularidad, lo genuino y lo honesto que hay en los trabajos, ¿no? Entonces me parece que la cuestión de lo pequeño, de lo mínimo, ¿no?, es un lugar de mucha sutileza, de mucha calma también, ¿no? Como hay una calma, no hay histeria, y entonces me parece que es un lugar sumamente potente a cuidarlo, ¿no? A abordarlo, ¿no? A seguirlo bordando, pero en esa pequeña aguja con el hilo. Así que me parece que eso es como un lugar así como sumamente potente, atractivo, ¿no? Y pensando justamente en mucha histeria que hay también en el teatro, ¿no? Esta cosa del vértigo de la acción, de estar haciendo todo el tiempo cosas, y de pronto encontrar, digamos, un remanso, una calma en algunos trabajos es sumamente atractivo, porque no es lo que consumimos habitualmente en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria es una vorágine y de no perder tiempo, ¿sí? Cuando acá esta cosa del tiempo, digamos, del tejido, ¿no? Me parece que es sumamente potente ahí el trabajo. Alberto, ahí Sofi Ávila
comentaba, dice, en relación a la propuesta me gustaría preguntar si Laura, podrías contar un poco cuál fue la relación establecida entre la actriz manipuladora y la directora. ¿Cómo se fue desarrollando la forma de trabajar con la directora? Eso es para ti, Laura. Bueno, en realidad es un trabajo que tiene mucho tiempo, que lo inicié sola y lo fui estructurando sola. Y en realidad después el acompañamiento de la directora estuvo más como en el trabajo de los tonos, de la búsqueda de salir de la solemnidad, de que algo se vaya volviendo como más cercano y más de lo cotidiano, no como lograr, como mucho lo que intentamos trabajar es ese lugar en realidad con el público, de que esté adentro de lo que está pasando. Ese fue más el lugar. No sé si te contesté, Sofi. Bueno, muchas gracias. Bueno, por el momento no tenemos más comentarios. Alberto, no sé si vos querés hacer algún cierre o seguimos adelante, nos tomamos un par de minutitos. Sí, bueno, no, solamente, digamos, agradecerte, Laura, el trabajo. Pensaba también, ¿no? En el vivo, con el público, digamos, la relación de proximidad que no la tenemos nosotros digamos, en la pantalla, ¿sí? Calculo que cobra otra dimensión también, ¿no? Incluso por ahí el tema de que acá para poder filmar, ¿viste? Uno tiene que poner más luces, ¿no? Como esas dramaturgias que la vamos a encontrar, sí, en la escena propia del teatro, como veníamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Que bueno, agradecerte el trabajo, agradecerte el diálogo y bueno, seguimos hablando y en contacto. Muchas gracias, Laura. Bueno, creo que podemos hacer una pausa de 5 minutitos, ¿sí? La idea es no salirnos de la reunión, ¿sí? Podemos apagar las cámaras y volvemos en 5 con Capper y Lobos, Alerta Bosques. No se olviden también de desafectar el micrófono. Entonces, bien, en 5 volvemos. En 5 volvemos. Recreo.